llegamos al último capítulo de nuestra segunda temporada. En este capítulo nos daremos cuenta de que tanto los oyentes de este podcast como nosotros, sus anfitriones, estamos destinados a morir en el olvido y que cualquier esfuerzo para dejar una huella en esta tierra maldita será fácilmente relegado al fracaso. Amén. Entonces nosotros, como ya nos adelantamos al fracaso haciendo este podcast, pues nos olvidaremos por ahora un poquito de nuestra triste existencia. Entonces los saludo, mis queridos. Hola Nico. Hola Sergio. Hola Fabi. Hola Sergio. Hola Wal. Hola, Sergio. ¿Cómo les va? ¿Preparado para fracasar de nuevo? Sí, especialmente en este capítulo. Vamos a fracasar bastante en este capítulo, a ser el peor de la temporada. Y les pediré que tengan sus micrófonos abiertos y también pues a las personas que nos estén oyendo cuando salga este capítulo, que por favor den un fuerte aplauso a este científico, que sin él nuestra existencia sería pues aún más vacía e inocua. Entonces, muchachos, por favor, un fuerte aplauso para el doctor Manuel Elkin Chaparro. No sé por qué sabía que eso iba a pasar. Sí, me lo veía venir, no sé por qué. No sé si tú eres tan fan de Patarroyo. Sí, es mi amiguis. Me gustaría algún día experimentar con micos. A ese mal le va a dar cáncer de oreja. Con todas las veces que Uy, lo sí. mencionaba. Debe ser nuestro primer personaje del multiverso pesimismo y letrado. Son unas camisetas. Patarroyo P3. Unas camisetas. Cara de Patarroyo. Bueno, y como dice igual, poniéndonos un poco serios, hablaremos hoy de un tipo llamado Ludwig Boltzmann. Entonces pues acá retomamos las cuestiones que planteamos en el capítulo de Semmelweis precisamente, y les planteo lo siguiente. Imagínense ustedes ser un tipo brillante y a lo largo de su carrera empezar a desarrollar, o más bien empezar a proponer teorías de la física que podrían ser totalmente revolucionarias y un gran avance para su campo de estudio. Sin embargo, sus ideas, al ser precisamente revolucionarias, se vuelven altamente cuestionadas y termina siendo relegado totalmente. Entonces esto es como cuando usted está en una empresa, y ustedes proponen algo y su jefe bien paila y demás los desmerita y les quita cualquier esfuerzo hasta minimizarlos y hacerlos sentir basura por su aporte. Pero al final su aporte es útil, pero ya es muy tarde porque usted seguramente renunció a su empresa y ahorita está desempleado y manteniendo a sus 3 hijos. Algo así entonces le pasó al personaje de hoy, a Ludwig Boltzmann. Entonces, pues ustedes qué harían en ese caso. En el caso en que no valoraran mis ideas. O sea, tus ideas son bastante revolucionarias, son muy buenas en el campo en que tú quieras desarrollar. Por ejemplo, en el ejemplo de Boltzmann con la física. Se los llevo al mejor postor, a la competencia. Claro, a cómo toca. Pero es que precisamente tu idea es tan buena, o tú la crees tan buena, que para la demás gente no lo es. O sea, crees que literalmente creen que tú estás loca y que lo que estás fundamentando realmente no tiene ningún sentido alguno, pues para lo que tú estás estudiando y para el campo que se está abriendo tu teoría. No, pues muy denso. No sé qué haría, creo que no lucharía. Dejaría así, ya que se mueran todos, si no les importa mis ideas. Sí, no vale la pena dejar así, echarse a la tristeza y trabajar en un call center. En teleperformance. No creo que podamos decir marcas aquí. Por favor. Pero no lo estamos promocionando. Solo entrever acá las empresas esclavistas de Colombia. De hecho, que lo mencionemos acá ya es muy diciente, es una mierda. Si algo es mencionado acá es porque es pésimo. Pues no trabajan en un call center. Es cierto. Y si alguien nos quiere que nos patrocinen, pues no vamos a hablar muy bien de ellos, entonces no lo hagan. Ahora sí estamos dispuestos para recibir plata y largarnos de este país. Qué buena forma de conseguir patrocinadores, Dios mío. No, así se consigue poco a poco.
No, yo no iba a las clases de marketing, entonces paila. Estamos fracasando miserablemente en todo. Exactamente. Y bueno, entonces acá vamos a entrarnos un poquito más de lo que fueron los primeros pasitos de Boltzmann. Entonces él desde muy pequeño demostró una inteligencia superior a la de los demás niños de su edad. Y pues él era bastante apasionado y ambicioso en su búsqueda de conocimiento. Y así acá recordamos a nuestro queridísimo botánico Vavilov, ya que a Boltzmann pues en su etapa de juventud y como en esa búsqueda de conocimiento, él le gustaba mucho estudiar las plantas y coleccionar lepidópteras, lo cual pues no sé qué diablos es eso, no sé qué carajo sea eso, pero bueno. Suena a bicho. ¿Sabe con Sí. quién se relacionaría? Con el creador de Pokémon. Suena algo que vuela, para mí, algo que vuela. No sé. Ujú. No sé, a mí me sonó como a plantas pues, porque más que todo él estaba como centrado en ese campo de la botánica. Bueno, Y- que un loquendo nos ayude ahí en postproducción a saber Listo. qué es eso. Y les consigo el dato después. Y Es una bueno, pues, mariposa. un butterfly ahí. No, bueno, tengo muchas más referencias a Pokémon. Sí. Adrede, pues también los invitados a escuchar el capítulo de Vavilov. Si llegaron a este capítulo y no lo han escuchado, entonces para que puedan ingresar y escucharlo. En fin. Así pues igualmente Boltzmann dentro de esta juventud o dentro de sus primeros pasos se supo que él venía de una familia privilegiada. Y así pues como cualquier tipo privilegiado, él no estudió en ningún tipo de escena por allá europeo ni hizo ningún curso de pastelería, sino que se metió en una de las universidades más importantes de Austria, que es la Universidad de Denigrando, Viena. denigrando el SENA, denigrando el SENA cuando ganan más que los profesionales. Verga, sí. Ya me siento mal, pero bueno. Algún día ganaré más que ellos. Mm. Si este podcast nos produce, ¿no? Muchas expectativas, Sergi. Primero Petro se vuelve presidente antes que Chávez, no decía lo contrario. Bueno, entonces retomando la historia, él pues daba su posición acomodada, él estudió en la Universidad de Viena y él tuvo pues como profesores bastante importantes en este tema de la física, gente que era muy erudita y para la época eran profesores de nombre como José Pesval, Andrase Bonnetinghausen y Joseph Stefan, creo que también estaba Sergio Fajardo. Ajá, el presidente El profesor. doctor en matemáticas. Sí. Mentiras, no, Fajardo no, pero pues estas personas que anteriormente les nombré sí eran como unas eminencias en todo este campo de la física. Y Tal vez estaba Sergei Fajaridovsk. se quedó dormido en clases. Ay, no. Ese es el mensaje de todo eso. No es más ni es menos, pero en el fondo es mucho. Bueno, y continuando entonces, además de que pues él tuvo esta formación con estos importantes físicos, él también fue ayudante de docencia, pues con un tipo de pasantía que él hizo con otra eminencia de la ciencia que fue el señor Joseph Stefan. Acá hago un paréntesis, aclaramos que no sabemos quién carajo son estas personas, sabemos que son importantes porque aparecen en Wikipedia, pero, Ajá. pero pues seguramente fueron importantes, ya que Bueno. pues Sí, si salen en Wikipedia es que son importantes, como Delfín Quispe, como esta gente realmente que aporta a la humanidad. Ujú, Maluma también. J Sale en Balvin, Wikipedia, claro. exacto. Pero bueno, entonces esta formación académica permitió que Boltzmann llevara a cabo precisamente investigaciones sobre la pérdida de energía sufridas por los cuerpos calientes. Esto ya pues se relaciona un poquito con las teorías de la termodinámica y acá ya dejo entrever más o menos como los aportes de Boltzmann a la ciencia. Años después, más o menos por el año 1844, Boltzmann dedujo a partir de los principios de la termodinámica la ley empírica de Stefan, que es del profesor con el que él estaba en pasantía, y formuló para
bueno, lo que dijo Stefan, o sea, esta teoría de Stefan, fue formulada principalmente en 1879 y Boltzmann a 1884 la complementó. Y él la complementó con un tema que era la pérdida de energía de un cuerpo radiante es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura superficial. Y demostró que esto es... Oye, más despacito. Sí, no entendí un carajo. El cerebro está así. Ya les explico un poco más esto. Y que solo se cumplía si el cuerpo radiante era un cuerpo negro. Entonces, si una persona se vuelve negra, se vuelve blanca como Michael Jackson, entonces pues va a ser como una fuente de energía radiante, pero si se queda negra, no. Va a quedar relegada en la sociedad. Medio racista la cosa, pero... Es que a la física no le importa nada, ¿cierto? Exacto. No mentiras, pero la verdad no sé cómo explicar muy bien este tema, pero esto está muy emparentado hacia las leyes de Newton, de hecho. Y ya más adelante les hablaré un poquito precisamente y entrándonos más sobre esto. Ya más o menos para 1869-1873, nuestro querido Boltzmann empezó a enseñar física teórica en la Universidad de Graz y estudió en Heidelberg y Berlín, con también científicos muy renombrados, físicos especialmente, con el nombre tipo Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff y Hermann Bornholm. Uy, esas pronunciaciones. Los parceros de allá de la vuelta de la esquina, ¿no? El parche del barrio. Pero siempre se ve mucho, ¿no? Como que una persona que no hubiese tenido el nivel económico de ¿cómo se llama nuestro protagonista otra vez? Boltzmann. Ludwig pues no Boltzmann. no hubiese podido como tener el conocimiento que seguramente tuvo. Eso pasa hasta hoy aquí en Colombia también. Los contactos, las relaciones son importantes. Exactamente. De hecho, pues toda esta gente que es de los Andes, la javeriana, y por eso termina como siendo de la grande esfera de la política pública de Colombia y así como de... Ey, ¿qué hijo del seno? Bueno, no me meto más con el seno porque no quiero ser sacrificado. No, el seno es tremendo, no. Con el seno no. El seno no, pero en este caso, como tú decías, lo que es la gente de estratos altos, pues tiene como esa oportunidad de poderse desenvolver como en un ambiente más productivo y más influyente en la sociedad. Y pues esto precisamente pasó con Boltzmann. Él acompañado pues obviamente de su inteligencia para su época, pues esta posición económica le ayudó muchísimo pues a relacionarse con científicos y asimismo pues empezar a desarrollar unas ideas que más adelante, como les digo, les mencionaré y que pues para su momento fueron muy revolucionarias. Entonces, después de 4 años en la Universidad de Graz, en 1873, él aceptó la titularidad de una de las cátedras de matemáticas en la Universidad de Viena. Cuando 3 años más tarde volvió a Graz, más o menos para 1876, como catedrático de física experimental, él ya había publicado trabajos que le habían hecho bastante conocido entre científicos consagrados. Y también pues él era muy admirado como en los estudiantes de física también de la época, que ya pues estaban iniciando como sus estudios y estaban como muy de acuerdo con todos los postulados que él ya había publicado. Entonces acá pues ya tenemos unos indicios importantes de Boltzmann sobre el campo de la física y su gran aporte. Pero, y es una historia muy diferente a la de Semmelweis, ¿no? Juega un poco lo que decía la otra vez pasada, que Semmelweis era húngaro, pero este mancito es austriaco. Entonces, es más, voy a decir un colombiano viendo, es mejor visto por la sociedad del momento, pues. Y acá ya nos ponemos un poco pesimistas. Y como somos un podcast de mierda y ninguna historia puede ser bonita, acá aparece como uno de los grandes antagonistas y rivales dentro de la vida de Boltzmann, y quisiera que pudiesen tener este nombre muy en cuenta, que es del señor Wilhelm Ostwald. Este tipo ganó un premio Nobel de Química para 1909, y esto fundamenta que cualquier hijo de puta obtiene un Nobel, y no me refiero a Santos sino a Vargas Llosa.
es el baile, este es el ritmo que a todos encanta, el ritmo del chino. Yo pensaba que iba a hablar de un colombiano. Qué loco. Hablo de un peruano. Pero sí. Acá le tiramos a todo el mundo. Bueno, de dos colombianos. Acá le tiramos a todo el mundo. Como dijo Fabián, Latinoamérica no se salva. Pero bueno. Entonces, Boltzmann y Oswald, el científico que ganó el premio Nobel, que les mencioné anteriormente, ellos dos fueron compañeros en la Universidad de Leipzig para eso de 1900 y se suponía que tenían una relación muy buena fuera de la academia, o sea, que eran como parceros y demás. Sin embargo, dentro de la academia ambos tenían unas posturas muy contrarias y los debates eran bastante fuertes al punto que se insultaban y atacaban el uno al otro, siendo el peor librado Boltzmann. Tanto así que pues Boltzmann empezó a desarrollar problemas psicológicos graves, ya que él queda demasiado afectado por sus discusiones. Estos problemas ya nos dan un indicio del final de nuestra historia, y es que Boltzmann tuvo un primer intento de suicidio en la ciudad de Leipzig sin tener ningún éxito, entonces hasta la muerte lo puteaba él en ese momento. Pero todo esto escaló muy rápido, o sea, el tipo en qué momento en qué momento empezó como a tener estos problemas. O sea, solamente porque discutían cosas, teorías científicas o todo esto. Ajá, o sea, situémonos que Boltzmann y Oswald eran pues científicos centrados más que todo en las teorías de la termodinámica. Entonces Boltzmann traía unas ideas nuevas que no eran nada compatibles con las ideas más como tradicionales de Oswald, y ambos tenían como esos debates muy acalorados y que terminaban pues en insultos básicamente. Entiendo. Y todo esto pues inició cuando pues él ya retomó la universidad de Graz, cuando él empezó pues a ser catedrático en la Universidad de Graz. Sí, me imagino que para ese momento los desórdenes mentales en los hombres no eran muy, o sea, ahora no son muy tratados, me imagino que en esa época era como be a man, grow up y ya, que siga dando clase. Allá sí era no se podía tocar la generación de cristal. Como no seas una niñita. Algo así. Y bueno, entonces, pues, Boltzmann no tuvo, como les decía, ningún éxito en su intento de suicidio, continuó su vida, y para 1904, él visitó la Feria del Mundo en San Luis, en Estados Unidos. Y precisamente en esa feria, él leyó una serie de conferencias sobre matemáticas aplicadas y visitó Berkeley y Stanford, que pues son unidades de prestigio allá, prestigio bastante importante. Y... ¿Berkeley? Ajá, Berkeley y Stanford. Es Berkeley. Pues es Berkeley. Ah, qué pena, yo hablo en español. Berkeley. Bueno, y él, dentro de estas conferencias, digamos que no se dio cuenta o no se percató de que los nuevos descubrimientos concernientes a la radiación, de los que se había tenido noticia durante esta visita, constituían una prueba más de que sus teorías eran correctas. O sea, aparte que en ese momento él ya estaba bastante desmeritado en sus debates por parte pues de Oswald, él tuvo el papayazo, él tuvo la oportunidad de decir como, hey, con esta teoría puedo reafirmar lo que yo estoy postulando, y ya con esto pues puedo dar por sentado de que yo tengo la razón, pero pues él no se dio cuenta de eso, no tuvo ningún indicio de eso, y pues así quedó el tema. Dio sus conferencias y se volvió hasta Austria sin conocimiento de esto. Y además pues él, a pesar de haber ganado ciertos reconocimientos académicos, por ejemplo desde 1900 él fue miembro de la Academia de Ciencias de París y también fue doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Sin sólidas pruebas experimentales que eran valiosas a su trabajo, los ataques contra él fueron incesantes más bien. Y durante las vacaciones de 1906, mientras su mujer y su hija nadaban en la abadía de Sino, que eso es en Italia si mal no estoy, cerca a Trieste, Boltzmann se suicidó
y poco tiempo antes de que empezaran a llegar dichas pruebas y fueran aceptadas sus ideas de forma generalizada, pues se suicidó. O sea, él se suicidó o murió creyendo que sus ideas eran una mierda y ya, o sea, como que soy un inútil y listo, hasta acá terminó mi vida. Pero tiempo después entonces ya se dieron cuenta, o la comunidad científica se dio cuenta de que carajo la embarramos y La historia de siempre, de ay, qué penita la embarramos, pero tranquilo, te vamos a nombrar un edificio y, y quedamos bien. exactamente. Y Saldamos ahí saldamos la la deuda. historia. Pero me parece, sí, me parece muy curioso como que haya tenido como tantos... Siento que es como una cuestión sin tratar, otra vez vuelvo a eso. Porque fue como que tuvo un intento de suicidio, luego ya se suicida, o sea, muy, muy rápido. Cómo se suicidó? Se colgó. La vieja Ah, pensé que confiable. sabía, Ah, pensé que se había yo ahogado. también. No, se colgó, se ahorcó. Lo que pasa Sí, es pues como que... mencionó a la mamá y a la niña allá en el mar. No, lo que pasa es que Ah, la mamá y la hija, bueno, la esposa y la hija, qué pena, estaban en unas vacaciones en Decino, en Trieste, ya. y ellas eran como en un tipo de playa ya, mientras que Boltzmann se quedó en la casa de descanso, y ahí fue Ah, cuando se suicidó, aprovecho, se ahorcó. Eso fue lo que pasó. aprovecho que estaba solo. Ujú, exactamente. Sí. La casa está sola, es hora. No de masturbarme, sino de Es hora de matarme. morir. Bueno, y ya acá retomamos de nuevo con nuestro triste final. Todavía no se acaba la historia, claro. Pero de nuevo retomamos el triste final de Boltzmann. Y dentro de las causas del suicidio precisamente de él, se le atribuyó a la falta de aceptación de sus ideas. Pues como ya es bien sabido, por tanto bullying mediático para esa época y que literalmente no lo dejaban descansar en ninguna conferencia si será atacado, entonces eso le jugó bastante mal pues para su salud mental. Además que el compromiso de Boltzmann siempre fue la búsqueda de la verdad y la escasa repercusión que tenía el resultado de esta búsqueda en una sociedad en la que pesaba más la tradición. Y acá de hecho lo comparamos también con lo que pasaba con Semmelweis, de Ujú. que a pesar de que uno tuviese una idea muy buena, pues si ya existe una idea que tradicionalmente es aceptada o generalmente es aceptada, pues ni modos. Esta es la idea que se va a quedar y cualquier otra se va a quedar zanjada pues en el olvido. Y esto pasó con él. Y precisamente pues esto lo afectó profundamente. Y se dice que también pues él no era una persona con un humor templado, no era de humor tibios como Sergio Fajardo, y más bien como que él era bastante sensible a las circunstancias que lo rodean, a sus circunstancias externas. Entonces, digamos que él tenía como unos altibajos donde bruscamente podría estar como de buen humor, como una persona bonachona, como bastante habladora, y momentos en que ya él estaba en una total introversión y en un profundo decaimiento. Entonces digamos que ya estos eran unos indicios de un problema psicológico bastante grave, pues a raíz de todos estos ataques que él tuvo. Creo que este podcast está convirtiendo como en una enseñanza al bullying, ¿no? Sí. Muy curioso, sí. Yo, Y en contra de la xenofobia y a favor de los sí, de valores positivos, como seguir las como, Sí. ideas, sus como debe sueños. ser, sí. Sí, chicos, por favor, mejor trabajen en un call center. Si no, se van a matar, los van a perseguir, o los van a relegar, o unos traficantes de oro los van a coger a machetazos. Díganme ustedes qué vale la pena. Elijan. Elijan el nivel. Bueno, acá ya evocamos todos los capítulos de esta segunda temporada, ¿no? Desde los machetazos de los buscadores de oro en el capítulo de Diane Fossey, ¿no? Sí, de Ruanda. Ujú. Pero bueno, entonces, continuando con estas causas que lo indujeron al suicidio y pues porque el suicidio de él fue bastante mediático porque
como que no se esperaba que pasara esto, se empezaron a discutir muchísimas cosas. Y también pues empezaron a entrever bastantes cosas además de eso, de lo que ya se sabía. Entonces también se decía o se entreveía de que él tampoco podía evitar de que las discusiones intelectuales con sus rivales la afectaran emocionalmente, aunque a pesar de sus altibajos emocionales, desplegaba un irreverente sentido del humor que le impedía tomarse como en serio a sí mismo y caer en la austeridad o severidad de las características de esas discusiones. O sea, como que él hacía aparentar de que no le afectaban las discusiones, pero en el fondo se estaba carcomiendo. ¿No se No sé sienten qué un nos pasa. poquito, no se sienten un poquito identificados? Iba a decir eso. Sí, eso iba a decir eso. Ay, No. Dios. Ah, perdón. A mí Ludwig Boltzmann me recuerda a un superhéroe de Marvel, Snowflake. No lo escuchaba. Es de los Es nuevos. de las nuevas generaciones. Es de los Ah, de nuevos. los superhéroes que son como y- todos queer y Sí, y todos estos travestis. superhéroes que... No, yo no he dicho nada, no sé. Son superhéroes creados como para encajar, digámoslo así, en la sociedad actual en la que vivimos. Un poco progre la cosa. Ay, no, eso di jamás. Sí, sí. Pero Sí, no son tan bacanes. ya no son los superhéroes machistas de antes, sino ahora son superhéroes con sobrepeso y pelo pintado. Ajá, sí. ¿Habrá algún villano del COVID? Así que busque superhéroes obesos, hipertensos. Habría que buscar. Ujú, nos vas a tomar la tarea. Bueno, y entonces acá ya empezamos a concluir que Boltzmann tenía pues una inteligencia emocional paupérrima y más en épocas que se aferran a lo tradicional. Sin embargo, pues él era una persona bien, no tenía como un carácter frío, sino que Ajá. vivió en una época de mierda con una comunidad de mierda. Y en un país de mierda, pues con una cultura muy arraigada como a lo frío, a la frialdad que era la cultura alemana. Pues bien sabemos que los austriacos están bastante influenciados bajo la cultura alemana. Entonces pues él criticaba muchísimo esto y más adelante les hablaré una cita que él dejaba como entrever esa crítica de la frialdad y que eso también lo afectaba bastante a él. No sé si se acuerdan cuando estudió en la Universidad de Viena, él estuvo con un profesor que es von Helmholtz, como ayudante de docencia, como en este tipo de pasantía. Él decía que cuando inocentemente adoptaba un comportamiento habitual el primer día de laboratorio allá con este señor, él hacía como algún tipo de comentario y la mirada de una vez de esta persona de Helmholtz era como algo despectivo, era una mirada bastante fría y la conclusión de Boltzmann es que el buen humor no era digno de los eruditos. Entonces él como que también se vanagloriaba de eso, como de su buen humor y hacía como creerse el inteligente ahí y también como, no sé, desmeritar a los demás por eso. Pero pues al ver Estaba en su safe space. Ajá, exactamente. Y él miraba como que, bueno, pues a la final todo el mundo en esta época es frío y no sé, no, como que no puedo soportar eso. Yo creo que Entonces, ajá. yo creo que Boltzmann tenía su Twitter mental donde funaba a todos los que le despreciaban las ideas. Sí, seguramente sí. Qué boleta Twitter. Pero bueno. Si bien Toda tóxica esa red. Si bien entonces, pues digamos que la falta de formalidad probablemente no contribuyó a la no aceptación de las ideas de Boltzmann, pues se concluía dentro de las muchas teorías de su suicidio y del por qué no se aceptaban sus ideas, es que él precisamente por su buen humor y ser una persona como bonachona no tenía como la seriedad suficiente para demostrar sus ideas. No encajaba. Realmente, ajá, exactamente. No pudo, digamos, como que ser totalmente una causa para que se le desmeritara, sino que más bien fue algo muy positivo para la época en ciertos sentidos, en ciertos momentos.
ya que pues a Boltzmann se le caracterizaba por ser una persona muy brillante y una persona muy empática con sus estudiantes. Tanto así que sus conferencias sobre la filosofía y la ciencia despertaban tanto intereses que incluso un emperador de Austria, Francisco José I, le invitó a la corte para que expusiera sus ideas filosóficas sobre la ciencia. Ideas que pues básicamente anticiparon a muchos filósofos de la época. O sea, el tipo era bastante brillante y esos filósofos eran estilo Karl Popper o Thomas Kuhn, que también digo pues sabrá Dios quién son, pero pues al menos no son un don nadie como nosotros en este podcast. Bueno, pues además, ya acá hablándole sobre los aportes de Boltzmann y por lo que ustedes se sentían confundidos anteriormente, ya grandes rasgos y para no como aburrirlos más, fueron más centrados a que ciertos aspectos de la termodinámica eran altamente estadísticos, ya que para ese momento se consideraba que la termodinámica no tenía márgenes de probabilidad en los eventos en que se desarrollaba. Además de que las ideas de que los átomos o que eventos que se involucran dentro de la termodinámica no tuvieran como digamos como una serie de probabilidades de que X suceso pueda pasar, sino que pasa este suceso o si no pasa este suceso pasa el otro, pero no puede haber un intermedio entre los dos sucesos o no puede pasar algo más allá de dos sucesos en específico. Entonces desde acá ya se le empezó a cuestionar bastante a él y digamos que también se le empezó como a cuestionar específicamente también por la existencia de los átomos. En esa época se creía que los átomos no constituían el todo, o sea, no eran como ahora se cree. Bueno, no sé mucho de física, pero normalmente se cree que los átomos son el todo, o sea, la materia en sí, que en esa época no se creía eso. Sí, yo veo es que él como que empezó a dar las primeras ideas de lo que hoy es la física cuántica, que hablaba como de los estados. Yo tampoco sé mucho de física, ¿no? Pero ahí uno ve en series y en películas una distorsión simplificada de todo, porque pues para leer no hay tanto tiempo ya, uno se la pasa trabajando y durmiendo y ya, pero pues uno se entretiene con lo que le ofrecen las grandes empresas al pueblo y uno ahí puede ver que la materia a niveles más chiquitos puede tener estados diferentes según la probabilidad, ¿no? Entonces esto sí cambió como toda la forma de ver la física. Y a Boltzmann pues no le creían eso, él defendía mucho esas teorías, pero pues a la final no lo tomaban como un idiota que no sabía qué es lo que estaba haciendo. Los detractores de Boltzmann concluían que su trabajo, que era fundamentar la termodinámica en la mecánica, no tenía ningún sentido. Y Boltzmann replicaba que su trabajo demostraba que la segunda ley de la termodinámica, que era la ley de la entropía, era una ley estadística y que como en toda estadística podría haber fluctuaciones que se apartaran de la media y que dieran lugar a comportamientos diferentes a los previstos por la ley. Entonces, para aclarar un poco más, los férreos detractores de Boltzmann fueron, pues uno, el que ganó el premio Nobel, Oswald, y otro que se llamaba Max Planck. Entonces, estos eran como los que más le hacían bullying dentro de la academia, pero a la final, nuestro último detractor, Max Planck, después de la muerte de Boltzmann, como que él no podía resolver un problema que era el problema del espectro del cuerpo negro, y él utilizó pues precisamente las teorías de Boltzmann y le dieron los resultados que él esperaba. Y desde ese momento él se volvió fan de Boltzmann y lo defendía a capa y espada después de que ya el daño estaba hecho. Después de que ya estaba muerto. Después de que se suicidó por el bullying. Los muertos siempre tienen la respuesta, como en las películas de terror. Y otro dato interesante posterior a la muerte de Boltzmann es que precisamente a meses después de que él se suicidó, nuestro queridísimo Albert Einstein publicó un famoso artículo sobre el movimiento browniano, que es el movimiento aleatorio de partículas diminutas suspendidas en un fluido. Es que me acordé del mismísimo Albert Einstein. Perdón, sigue tu idea. Bueno, ahí va a quedar el audio del mismísimo Albert Einstein en postproducción. No, ñerito, lo veo re paila. El caso es que este artículo
prácticamente reforzaba en absoluto o le daba toda la razón a la teoría que proponía Boltzmann. Y desde ahí como que la comunidad científica ya cayó en cuenta de que todo el aporte que él daba pues era totalmente cierto y empezó una revolución en todo este tema del campo de la termodinámica. Pero pues desafortunadamente se suicidó y él no tuvo ningún reconocimiento en vida sobre eso. Él murió pensando que era un pedazo de... Pobrecito. Esto es como las historias de amor, me recuerda un poco porque si él hubiera aguantado un poquito más si su salud mental le hubiera dado para vivir unos años más, él realmente hubiera podido ver en vida como que todo el fruto de su vida, de sus investigaciones. Porque a diferencia de otros investigadores que hemos visto, estos sí fueron perseguidos y hasta décadas, Sí. muchos años después ya como que fueron reivindicados, pero este man no aguantó la presión y se mató, y prácticamente casi que en sus últimos años de vida, como cuando estuvo en Estados Unidos, ya le estaban empezando a reconocer sus ideas. Sí, es como el Romeo y Julieta de la física, una cosa así. Pero lo triste es que mantuvo el papayazo para... Una cosa muy romántica. Sí. Y el man- Boltzmann fue como el típico adolescente colombiano. Si hubiese vivido en esta época, muy seguramente se hubiera tirado del Titán Plaza. De Colpatria. No sin antes grabar un video. ¿Qué Pero pasado, Walder? ¿Qué pasado? Pero no, lo que dice Fabián es cierto. No sufrió esa persecución sistemática, no fue más una decisión de él, como a razón de lo que padecía, de los líos que tenía mentalmente, pues tomó esa trágica decisión, ¿no? Los otros hicieron aguante pues, pero se los llevó otra cosa, ¿no? Este man fue como que no, chao. Bueno, pero es que las otras personas desconocemos cómo era su salud mental, ¿no? Evidentemente, Boltzmann tenía problemas de salud mental graves. O sea, no era que era un débil o algo por el estilo, sino que él en serio tenía como sus... Yo creo, por lo que dijo Sergio, yo podría decir que era de pronto bipolar, de pronto ansioso, no sé, tenía sus líos mentales, entonces, sin tratar además. Entonces Yo no cualquier sé. cosa que pasara, creo que lo maximizaba, como evidentemente terminó sucediendo, porque se suicidó por algo a lo que nosotros pensamos que no es tan grave, pero pues para él evidentemente sí lo fue, ¿no? Sí, no, yo no estoy diciendo que de pronto por no haber hecho ese aguante fuera débil, ¿no? De hecho, me parece que una decisión de esa, pues no es cualquier cosa y exige mucho valor. O sea, él se jugó a lo que él quería, independiente de lo que fuera a suceder, porque él no tenía certeza de que la balanza se inclinara a su favor, ¿no? Es como que lo que sentía de momento y pues se fue. Se marchó. Sí, yo sigo pensando que yo me hubiera ido a un call center. No sé cómo serán los call centers de la época. Tal vez una fábrica donde explotaban gente y trabajaban 16 horas. Pero pues ya siendo de clase media alta y siendo de un lugar privilegiado, yo creo que no tenía muchos problemas en ese sentido como de subsistencia, ¿no? Pues él podía haberse quedado siendo profesor tranquilamente, dictando cátedra sin muchos problemas, pero pues creo que este tipo de personas como que no puede quedarse solamente como sin desmeritar el trabajo de los profesores, por supuesto. Antes de que ¿Qué has dicho los profesores? Fecode quiere enviarte un mensaje. Fecode quiere saber tu ubicación. Pero digamos versus lo otro, pues evidentemente era un trabajo un poco más cómodo que ser perseguido, que le hicieran bullying o que lo molestaran. Yo creo que Boltzmann hubiera sido un hit en Twitter. Sí, hubiese triunfado en Twitter. ¿Y ya terminó la historia, Sergio? Continúa. Pues a ver que estuvo cortica. Va Ay, a salir por ahí de media hora o menos. Ay, ¿ya terminó? ¿Ya? Sí. Como que cerrémosla, ¿no? Sí. Ok,
¿Qué decimos? ¿Y cómo la cerramos? Llamamos a Edwin Robles para que nos haga un ritual aquí para cerrar. Deberíamos sacar la ouija y contactar a Boltzmann para decirle, oye, tus ideas fueron un éxito. Y de paso llamamos a Semmelweis. Uy, claro que me daría miedo llamar a Semmelweis. Debe ser como un viejo gruñón, un espectro gruñón ahí que viene a gritarnos que nos lavemos las manos. Yo tenía razón, hijo de... Ojo porque Nicole después no puede dormir. Sí. Escucha la llave del baño abriéndose. Es el fantasma de Semmelweis. Sí, me da un poco de miedito. Pero sí creo que Semmelweis sería un tipo muy... un fantasma muy, muy bravo. Como muy emputado todo el tiempo por todo lo que pasó. No, todos esos manes estarían emputados. Bailos porque lo persiguieron hasta matarlo literalmente. De hambre. Ajá. Semmelweis porque pues enloqueció por este tema del lavado de manos y que nadie le copiaba. Dian Fossey porque los policías de Ruanda eran inútiles. Que no servían para nada. Pero no solo allá. Y Boltzmann porque le hicieron bullying y terminaba teniendo la razón. Aunque de todos, si presumiéramos que se aparecieran como murieron, creo que quien más metería miedo sería Diane. Porque pues que se te aparezca un fantasma con la cara toda macheteada tiene que ser una vaina de miedo. Ay. Uy, no Probablemente sé. nos habla en gorila como en Tarzán o George de la Selva. En gorila. Solo una pequeña población de Colombia podría entenderle. Ey, loco, ¿qué pasa, vale? Si eso pasara. ¿Cómo qué tipo de población, Nicole? Danos indicios. No. Alguna por ahí. Ok. La que Creo no que- llegó a la final. Es que hoy estamos grabando este capítulo en un partido, ¿no? Y está jugando América Junior, tu papá. Claramente América va perdiendo. No, No, ya No, ganaron, ya ganaron. ganó de hecho, ya se acabó. Así no era para librarme de la funa. Solo lo hice porque es hincha del América. Pero es circunstancial. Ujú. Bueno, a nuestros oyentes yo quiero decirles que ya para finalizar esta segunda temporada hemos visto que en la primera no vale la pena amar y en esta hemos visto que no vale la pena pelear por sus ideas, así que no sé, sométanse al sistema o desistan, como dice Nintendo a todos los que quieren piratearle sus cosas. ¿Quién era el que decía que en la lucha contra el mundo es mejor que se ponga uno del lado del mundo? No sé quién decía Oye, no eso, sé. pero háganle caso al personaje. Mejor ponerse en la masa, siempre. Eso lo dijo No el pensante. mismísimo Albert Einstein. ¿Van a mandar saludos? Yo quiero mandarle un saludo a los casi 1000 seguidores de Instagram que no tienen tiempo para respondernos a las preguntas que le hacemos, pero sí nos compensan con un like o un comentario ahí de vez en cuando. Yo quiero enviar saludos a los 100.000 hijueputas de la página que solo nos responden a los memes cuando los hacemos mal. De Facebook, ¿no? De Facebook, sí. De cabe aclarar. Y ahí saludos al Caremonda de Nilsson que nos puteó esta semana, pero nos preguntó que cuando sacábamos nuevo capítulo. Entonces, si este capítulo no lo decepcionó y ha llegado hasta acá, entonces muchos saludos y ya. Felices vacunas a todos. A los que alcancen, ¿no? Este tema de las vacunas es muy raro, ¿no? Yo tengo un poquito de miedo. De que te Que implanten me un saquen chip. el líquido, sí, que me saquen el líquido de las rodillas, obviamente. Y los Y utilicen no. para lubricar las antenas 5G. Ujú. No, pero poniéndonos un poco más serios, como dice Walder. Más bien de
de los efectos secundarios que pueden dejar las vacunas y todo esto. Pero... Yo... Chesco. A mí me preocupa es primero que lleguen. Bueno, sí. Hay que empezar a preocuparnos por eso primero. Y antes de que lleguen, si no nos morimos de COVID. No. Por lo menos hierba mala nunca muere. Nosotros seremos los primeros salvos. Nicole ya no se murió. A mí no me ha dado. A Sergio no sé. Creo que sí. A Fabián no sé. No, a mí tampoco me dio. En fin. No. Tuviste todos los síntomas, pero la prueba dijo que no. Ajá. Quién sabe si sea verdad o no, pero aquí estamos. Eres una de las elegidas para repoblar el mundo. Ajá. Según los conspiranoicos de la reducción de la población. Felicidades. ¡Uy! Bueno, con este capítulo damos por terminada la temporada de científicos perseguidos por sus ideales y les queremos contar que lanzaremos una nueva sección del podcast llamada Pesimismo Out of Context, en donde hablaremos de temas varios, pues diferentes a las temporadas. Este será un espacio más de esparcimiento, no hablaremos de otras cosas. No olviden que queremos conocer sus desdichas. Pueden compartir sus experiencias anónimas al correo pesimismoiletrado@gmail.com para darles vida aquí en este espacio. Y como siempre, los esperamos en una próxima ocasión en este podcast serio de debate y reflexión para el crecimiento personal. Queremos agradecer a Unheard Music Concepts por la música de nuestro intro. Y por último, pueden encontrar este podcast en Spotify, Google Podcast, iVoox y YouTube, en fin, en todas las plataformas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Pesimismo Iletrado, y ahora también en TikTok. Muchas gracias por escuchar.